dada su asistencia a este Centro de Investigación sobre América del Norte. También les agradecemos en un horario poco usual que estén con nosotros. Muchísimas gracias, porque pues bueno, sabemos que no siempre es fácil hacerse un espacio en la tarde y pues les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para venir para acá. Y bueno, pues estamos con un tema que pues es particularmente importante para nuestro país y que, bueno, pues en el contexto en el que nos encontramos de crecientes hostilidades mediáticas, empiezan a funcionar algunos vientos de confrontación que se están dando actualmente entre las direcciones federales de Estados Unidos y de México. Estamos en un momento particularmente importante, álgido, en cuanto a el tratamiento que está buscando hacer la presidencia de Donald Trump para conseguir sus negociaciones. Como ya sabemos cuál es su estilo, pero también, pues bueno, como bien sabemos, en este tipo de temas, los temas subnacionales son importantísimos. Estamos aquí precisamente porque estos temas no solo se quedan en Washington o en la Ciudad de México, sino que pues bueno, la vastísima línea fronteriza que hay entre estos países pues nos hacen repensar en la complejidad de la región, los estados que están tanto del lado estadounidense como del lado mexicano están construyendo múltiples formas de vinculación, en algunos casos de cooperación, en otros casos como este que vamos a hablar hoy, pues vamos a estar hablando de los retos que implica la cooperación a niveles locales y en la gestión de recursos que son vitales para ambos y para los cuales pues no existe ninguna frontera, sino que simplemente están allí y la frontera quedó encima. Y bueno, pues tenemos además, pues que quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, porque tenemos esta tarde invitados de lujo. Es para mí un honor que esté aquí conmigo el doctor Vicente Sánchez Munguía y bueno, nuestro el doctor Gonzalo Hachpuri, que ha estado aquí haciendo administración doctoral, que ya es como de casa, pero es que hoy le agradecemos que nos haya facilitado las cosas para traer esta discusión que se ha estado llevando desde ayer en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Les agradecemos mucho que hagan extensiva esta discusión entre nuestra comunidad. Realmente les estamos muy agradecidos. Sean muy bienvenidos ambos. Y bueno, el formato es un conversatorio. Queremos tener justamente que nuestros invitados nos expliquen un poco lo que están viendo en torno a este tema, a estos desafíos de la gestión y la cooperación de las transfronterizas. Y pues bueno, antes de que ellos participen, yo los voy a presentar, y después de que ellos participen, pues intentaremos que este conversatorio pueda incluir a la gente que está aquí presente. Entonces, bueno, en primer lugar les voy a presentar al doctor Vicente Sánchez Munguía, quien es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Estudios de América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta también con estudios doctorales de Gestión Pública por la Facultad de Sociología y Ciencia Política y la Universidad Complutense de Madrid. En el Colegio de la Frontera Norte ha sido director de los departamentos académicos de estudios de Administración Pública y de Estudios Urbanos y Medio Ambiente. Ha sido invitado como profesor visitante en el Centro Regional de Formación Docente y de Investigación Educativa en el Colegio de San Luis y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre otras instituciones. Sus líneas de investigación incluyen temas de seguridad pública, gestión de recursos hídricos y ordenamiento territorial.
Actualmente es profesor investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a mi izquierda, el doctor Gonzalo Hachkuri, licenciado, maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Sus principales líneas de investigación son la gobernanza del agua, los conflictos por las aguas transfronterizas, la gestión del agua subterránea y sus implicaciones dentro de los actuales marcos de la integración económico-regional en América del Norte. Es egresado de los diplomados de actualización profesional e investigación interdisciplinaria y diplomado de Estados Unidos, Canadá y México, una dimensión internacional y regional, ambos en la UNAM. Ha efectuado diversas instancias de investigación en la UNAM, en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Brasil, y el Colegio de Chihuahua College, en Ciudad Juárez. Es autor de una docena de trabajos de investigación, los cuales han sido publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales, libros y capítulos de libros. Es miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, de la Red Internacional Urban Water Security y de la Red Internacional de Docencia de Investigación e Intervención Inter y Transdisciplinaria de la Política y Gestión del Agua, Water Basit, y de la Red del Agua de la UNAM. Su experiencia profesional y de investigación científica la ha desarrollado en diversas instituciones, como el Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral, donde es consejero electoral distrital. Fue premiado con la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría, obtuvo mención honorífica en la defensa de su tesis de doctorado, ha sido distinguido con diversas becas académicas. En 2017 recibió la distinción del SNI CONACYT, candidato a investigador nacional. En la actualidad se desempeña como profesor investigador en el Colegio de Geografía de la UNAM y es profesor en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Recientemente fue nombrado coordinador del área de aguas transfronterizas de la Red del Agua de la UNAM. Entonces, bueno, pues ellos son nuestros invitados. Quisiera saber si ustedes han pensado quién quiere empezar o en el orden que está en el póster. ¿Sí? Bueno, entonces, doctor Vicente Sánchez Munguía, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Barrón, por la invitación. Gracias, Gonzalo, también porque el intermediario para esta invitación. De hecho, me invito a otras actividades acá y es un placer estar aquí, un orgullo venir a la UNAM y a este centro especializado además en temas de la relación con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a empezar un poco para que no se duerman, pero ahorita vamos a dar agua, yo creo también, ¿no? Bueno. Miren, el tema del agua por sí mismo ha llamado la atención ya no de ahora, sí ya tiene rato en la agenda internacional. Hace no mucho tiempo se habló mucho y se publicaron muchísimas cosas en términos de probables conflictos de gran alcance, a gran escala, por el control del agua. Se decía, no, las guerras del futuro no son por la energía, sino por el agua. Y entonces, bueno, también se ha venido identificando el discurso ya extremo, digamos, de violencia probable por el agua, pero lo que sí hay detrás es una disputa y una competencia muy fuerte por la apropiación del recurso. Y bueno, además está ahí temas que tienen que ver con todo lo variabilidad climática, se dice ahora, se llamaba cambio climático, calentamiento global, y todos los impactos que esto podría tener en la disponibilidad del recurso para la población y para las economías de los países. El agua, pues, forma parte, diríamos, de esta noción territorial del Estado-Nación. La soberanía del territorio incluye las aguas superficiales, sobre todo las que están visibles ahí. Y entonces, pues, las fronteras hídricas, generalmente, sobre todo en países que están atravesados por esta franja de aridez y de escasa precipitación, pues es ampliamente disputada en el mundo, no solamente entre México y Estados Unidos. La particularidad que tenemos aquí es que estamos en un contexto de relaciones asimétricas. Y además los tratados que tenemos para distribuir el agua, pues se hicieron en unas condiciones justamente donde esa asimetría se quedó claramente reflejada, y los dos ríos principales que forman parte de las negociaciones que dieron por resultado del tratado internacional, pues el país hegemónico está también cuenca arriba. Entonces ese es, digamos, un elemento importante en la historia de la firma de los tratados. Ahora bien, en los últimos tiempos
la frontera se ha visibilizado muchísimo, pero más bien por otras cuestiones. El agua, por fortuna, en este momento en que hay un presidente también con una visión muy distinta, digamos, más aislacionista, más nacionalista también, y que es parte, digamos, de una corriente también que es más global. Por fortuna el agua no ha estado en la agenda, en el centro de la atención del gobierno en Estados Unidos, ¿no? Y eso creo que para nosotros es importante, ¿no? Porque si no genera un conflicto, por lo menos genera muchas tensiones, ese tipo de cuestiones que, por lo menos un discurso inflamatorio, ¿no? Y eso ya, hasta ahora, por fortuna, no ha ocurrido. El asunto acá es que también estamos en una frontera que refleja una cuestión importante como contrapeso. Hay una integración muy fuerte y de hecho estas cuestiones que se discutían hasta el día de ayer, incluso sobre el cierre de la frontera por el gobierno americano de manera muy unilateral, dicho por su presidente, la respuesta misma vino de la Secretaría del Interior, diciéndole, cierra la frontera, pero también un daño para la economía de Estados Unidos. Entonces, eso nos habla mucho de la integración de los dos países a nivel macro, pero también en la frontera de manera muy específica, en cómo está ahora la frontera en su población de los dos lados, ¿no? Esa integración es muy clara en la vida cotidiana de la frontera y genera, bueno, digamos, como dice Jorge Bustamante, el fundador del Colegio de la Frontera, donde yo trabajo, dice, la relación con Estados Unidos para nosotros siempre es un problema, pero es una oportunidad también. Entonces necesitamos jugar mucho con esas dos variables. Es problema, pero es oportunidad. Entonces, esa es, digamos, parte de esa relación. La asimetría, pues, de alguna manera, no es una cuestión absoluta y se relativiza de algún modo con esta integración que no solamente es económica, se da en otras líneas, ¿no? Incluso la cultural, incluso la comercial de manera cotidiana, incluso la académica. Entonces hay muchos vínculos, digamos, que se dan de manera constante y en los dos sentidos, no solamente de norte a sur, sino de sur a norte. Esta cooperación ha crecido, pero también es cierto que las tensiones por la misma integración y la forma en que se ha ocupado el espacio, pues genera muchas tensiones. Una es, por ejemplo, las poblaciones son fundamentalmente urbanas y la manera en que, por ejemplo, México fue urbanizando la frontera fue de una velocidad enorme. Entonces, lo que le llevó a Estados Unidos en tiempo poblar su lado, nosotros lo hicimos con mucho menor tiempo, pero sin los recursos, sin las capacidades de desarrollar también la infraestructura de servicios. Y entonces las ciudades mexicanas que están en la frontera, si quienes conocen, están pegadísimas a la línea. Entonces, con nuestro desarrollo de infraestructura de servicios, generamos muchísimas situaciones que finalmente desembocan en conflicto. Pues uno de los, por ejemplo, Tijuana, que está sobre la cuenca del río Tijuana, que es una de las tres que están en el tratado, pero que no tiene agua que distribuir, entonces escurre hacia el lado americano. A una de las pocas áreas, creo que ya es la única que queda en el sur de California, pero de las pocas que quedan en California, que son áreas protegidas por la cuestión de lo que significa un estero para California. Entonces es una joya apreciada del gobierno federal y del estado de California en Estados Unidos. Ahí desemboca el río Tijuana. Entonces se supone que en tiempos de estiaje no debería pasar ni una gota de agua, pero como es parte de los excesos de agua que no se trata, van a dar al río Tijuana, que está canalizado. Y entonces controlar eso ha sido muy complicado a través del tiempo, y todavía ahora estamos en una situación de conflicto con San Diego por las aguas residuales que no alcanzamos a tratar. Entonces, bueno, de hecho Tijuana tiene el mayor número de actas que hay de SILA por problemas de saneamiento. Luego le sigue el Río Nuevo en Mexicali, y luego ya pues a Nogales y otras por ahí. Pero
Eso nos está hablando pues de esa ocupación del territorio, de esa incapacidad que tienen los gobiernos locales mexicanos y de la falta de apoyo más fuerte del gobierno estatal y federal para generar condiciones que nos hagan, digamos, más fuertes en términos de las capacidades que le daríamos a nuestro cuerpo institucional, la parte mexicana de la SILA, para poder negociar, digamos, en unas condiciones un poco distintas a la hora de sentarse con su contraparte norteamericana. Bueno, esa es una parte, digamos, uno de los problemas que hay, un poco más recurrencia. Ahora lo tenemos, pero también es parte de lo que hay con la cuestión de las negociaciones internacionales. El asunto de las entregas de agua. Las entregas de agua pues están fijadas en el tratado. Los americanos han sido muy puntuales, diríamos hasta ahora, en entregas de lo que hacen en el Río Colorado, pero nosotros sí hemos tenido algunos problemas históricamente para cumplir con los volúmenes y tiempos en el Río Bravo. Entonces, esas situaciones conflictivas son las que tensan mucho la relación en el tema del agua. Las últimas actas que se han firmado para atender situaciones de contingencia con Estados Unidos en el Río Colorado, la 319 y la 323, están dando el resultado es generar agua de reserva en embalses de Estados Unidos, en la presa Hoover sobre todo y principalmente, y moverla de ahí cuando haya la necesidad en situaciones de escasez en el lado mexicano. Eso a partir de diferir las entregas que hacen por calendario a lo largo del año, como se hace de acuerdo al tratado. Entonces, estas previsiones, digamos, son interinas. Ahorita la 323 dura hasta el 2026. De aquí a ahí hay la oportunidad de ver qué beneficios y qué perjuicios pudiera haber causado, y entonces usted me dice tiempo, usted me marca el tiempo. Sí. Entonces, y de ahí sacar algunas conclusiones para poder negociar, digamos, la continuidad o fin del programa que significa la 323. En medio de esto, digamos, también hay, en los dos lados también hay situaciones de conflicto que en ocasiones tienen que ver también con la relación binacional. Por ejemplo, los conflictos que hay ahora en Baja California por la disputa y la competencia por el agua, que está la reserva mayor que tenemos nosotros en Baja California, está en el Valle Mexicano, por la que se recibe por el tratado, más la del acuífero, y esa está ahora disputada por los agricultores, el sector urbano y una empresa cervecera a la cual se le otorga una concesión. Pero además, ahí también está conectada la zona costa, es donde más población hay en Baja California, que bueno, Tecate se incluye porque es parte metropolitana de Tijuana, por supuesto Tijuana, Rosarito y Ensenada. Entonces, esta zona es la que menos precipitación tiene también, pero es la que más población también alberga. Y el agua que lleva, en el caso de Mexicali, Tecate y Rosarito, pues es la que se va por el acueducto que va desde 180 kilómetros a la costa, ¿no? Desde Mexicali. Esa agua se supone que ya llegó o está llegando a su límite en términos de posibilidades, es decir, la oferta y la demanda están prácticamente cerradas, y ahora la zona costa pues está buscando la manera de solucionar sus problemas futuros de escasez. Entonces, la solución que han encontrado es producir ahí, generar una desaladora en Rosarito, que ya se había autorizado, bueno, en el Pacífico por parte de los gobiernos a través de SILA en el Acta 319, y otra en el Mar de Cortés. La de Rosarito forma parte de un paquete, digamos, que el gobierno del estado envió. Y bueno, acuérdense que la parte de las movilizaciones que hubo desde finales del 2016 y 17, entonces, todo este movimiento de Mexicali Resiste surge a partir de la iniciativa de ley que finalmente es aprobada y luego abrogada por el gobierno del estado por la presión que hay. Pero es un paquete de proyectos, en realidad es una legislación enfocada básicamente a
administrar el agua de la zona costa, liberar parte del agua del Valle Mexicali, pero con vistas a concesionar el agua del Valle Mexicali. Aunque se justifica el agua la desaladora de Rosarito, señalando que esa agua agua de Rosarito va a surtir a la zona costa, y eso, el agua que se libera en la demanda que tiene ahorita o que llega a Tijuana a través del acueducto, quedaría liberada para ir generando una situación de equilibrio en los niveles del acuífero del Valle Mexicali, que está, según esto, sobreexplotado. Porque además los diagnósticos de la Conagua dicen que no solamente está sobreexplotado, sino que de seguir esa tendencia habría un déficit en aguas subterráneas del Valle Mexicali de más de 600 millones de metros cúbicos anuales, y en aguas subterráneas de alrededor de 148, 150 millones de metros cúbicos. Entonces, bueno, hay esas contradicciones de que, por un lado, sus diagnósticos mencionan esa situación, pero por otro lado están dando las concesiones para una cervecera. Y en el caso de la planta desaladora, el gobierno mexicano niega que sea también para vender agua excedente a San Diego, y sin embargo en la prensa de San Diego, a diferentes escalas, tanto en la iniciativa privada de San Diego como funcionarios públicos, hablan de que incluso ya está autorizado por el presidente Trump el que se haga esa operación, esa transacción binacional. Entonces, digamos, hay contradicción muy fuerte en términos de la información oficial, pero por otro lado surge información de Estados Unidos. Además, hay juicios también, juicios en curso, por un lado entre los propios accionistas de la empresa concesionaria de la desaladora, por ahí algunos problemas de la apropiación de las acciones, y por otro lado, hay en México y en Estados Unidos, y por otro lado hay juicios en curso también del Congreso del Estado entre las minorías parlamentarias que acusan de que hubo vicios en el proceso en el que se aprobó el decreto por el cual se autoriza la planta desaladora y en la forma de financiar el pago de servicios que harían los organismos públicos estatales para la compra de agua por 37 años. Entonces todo esto pues deja como un tanto en vilo ahí la posibilidad realmente, no sabemos si realmente se va a completar la empresa cervecera, que va a ser de exportación. Es una empresa de Constellation Brands, que es la sucesora de Modelo, ¿no? A nivel internacional en realidad es un monopolio, pero en Estados Unidos la prensa, el Wall Street, sacó que va a ser una empresa, es la primera empresa de la cervecera que va a estar robotizada. Entonces el impacto en el empleo es relativo, ¿no? Hay que verlo con mucho cuidado. Y lo que se anunció acá como impacto era justamente la cuestión del empleo. Sin embargo, se vendió como una empresa productora de alimentos. Eso se decía originariamente. No se decía que una empresa cervecera, sino en el ramo de alimentos. Y luego también se le dio la vuelta al tema de la relación que establece el Tratado para el Agua. Los usos de agua están allí. En primer lugar, el público urbano, o sea, doméstico y todo eso, y después aparece el industrial, después incluso del agrícola. Y entonces de esta manera, digamos, si están en tratado los agricultores o los usuarios que están antes en el uso, en relaciones, podrían haber demandado. Entonces, para darle la vuelta, lo que hacen es que la concesión viene del organismo municipal o estatal, pues porque maneja el agua municipal, del agua, ¿no? Entonces, es una manera distinta, digamos, no hay una concesión directa a la empresa de los volúmenes de agua que va a tener, sino que a través del organismo público municipal. Entonces hay todo un tema ahí, y esto, bueno, tiene que ver también, de alguna manera, es una visión, digamos, microrregional si quieren, pero está conectado mucho con las visiones que se están construyendo en México sobre el uso del agua en esa región, que es muy escasa, está con pronósticos reservados, digamos, en términos
de lo que puede ocurrir en el mediano y largo plazo en los flujos de agua y las entregas a México, y sin embargo se entregan concesiones a 50 años, en este caso a una empresa. Pues, se están generando pues conflictos internos en los cuales hay capital internacional, pues transnacional, que está involucrado, y tanto en la dessaladora como en la empresa cervecera. Entonces son temas, digamos, que no son tan alejados de las relaciones estas de integración y de asimetrías en las cuales se está moviendo la frontera, en ese lado. En otros, bueno, pues acá tenemos en el caso en el noreste, bueno, se habla de una empresa desaladora en el futuro en Matamoros. Está la cuestión de Monterrey y el acueducto que está en stand-by, porque no sabemos realmente si va a pasar en el futuro. Los derechos los siguen teniendo a Monterrey. Entonces hay ahí cosas también latentes que van a ser parte de la discusión del futuro. Creo que y ya termino, en el futuro va a haber algunos temas que van a seguir ocupándonos en esto. Mientras no resolvamos el problema del saneamiento, va a seguir un tema de fricciones y de conflictos. Tendremos que resolver el tema de los mercados transfronterizos, porque, bueno, aguas nacionales hasta ahora no hay experiencias en términos de cómo se va a operar. No hay un marco normativo que sea equiparable entre los dos países para cuestiones de una desaladora en las cercanías, digamos, de la frontera, con todos los impactos que podría tener una desaladora en las aguas marinas. Tenemos la cuestión de aguas subterráneas, que Gonzalo es el especialista en esto y no le quiero robar su tema, pero ahí también hay, digamos, ya hay precedentes y ya están los estudios recientes que va a hablar, que supone que hay compartición binacional, digamos, de resultados, pero también con las asimetrías que ya le explicará. Y quizás también esta cuestión de cómo generar reservas, esta vía de cooperación, reservas para atender de manera conjunta problemas que se enfrentarían con la escasez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Pues, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Hachi. Gracias. Bueno, quiero agradecer a la doctora Graciela Martínez y a ti, Juan Carlos, por volver a coger este tema, ¿no?, tan importante en la relación México-Estados Unidos, y también ya se está posicionando a nivel regional. Me parece que ya tengo algunas evidencias de eso y no podemos perderlo de vista. Las voy a comentar más adelante. Bueno, yo creo que para comprender el tema de la gestión y la cooperación de las aguas transfronterizas en ambos países, nos tenemos que remontar un poco a las relaciones ambientales México-Estados Unidos, ¿no? O sea, hay un background ahí atrás que se tiene que comprender, porque precisamente los desafíos tienen que ver con nuevas cuestiones que están relacionadas con una política asimétrica, pero también una política bastante diferenciada de comprensión, no solamente epistemológica, sino de manejo político del agua. ¿A qué me refiero con esto? El tema del agua que se comparte entre los dos países parece que está muy popularizado o estrechamente vinculado con el Tratado de Aguas de 1944. El Tratado de Aguas de 1944 es un tratado que tiene alcance sobre 3 cuencas que se comparten. El doctor Vicente ha hablado enfáticamente sobre una muy particular que ayer en el foro que estuvimos en la Facultad de Ciencias Políticas, el propio titular de la Comisión Internacional de Límites de Aguas nos decía que esta cuenca, que es de hecho la cuenca del río Tijuana, era una de las de mayor preocupación, pero con poco estudio parecía, ¿no?, que era lo que él había comentado. Las otras 2 cuencas son el río Colorado, en efecto, que es uno de los más grandes por el tamaño, ¿no?, 2.300 kilómetros de longitud, y solamente a México le tocan 120 kilómetros, ¿no?, de Presa Morelos hasta el delta del Mar de Cortés. Y luego pues la otra cuenca bastante grande es la del río Bravo, ¿no?
Los volúmenes de la distribución del agua entre estas tres cuencas están bastante definidos. Ayer quedó bastante claro el titular de la comisión, me gustó mucho, dijo, estos volúmenes fueron por cortesía, ¿no? No por derecho, y ahí eso creo que está muy presente, y me he dado cuenta que está muy presente en la mente de los mexicanos fronterizos, no quizás acá en el centro del país, ¿no? Por cortesía y no por derecho. Forma hasta parte de ese bagaje mexicano cuando se habla del tema de las aguas transfronterizas, ¿no? Hay un reclamo, hay un recuerdo muy específico sobre cómo Estados Unidos fue quien impuso la cuota volumétrica del agua que nos tenían que entregar en el caso del río Bravo y en el caso del río Colorado. Pero aquí yo creo que ya ha dado varios elementos el doctor Vicente sobre estas aguas que son superficiales. Estas aguas superficiales pues están ya con una calidad bastante comprometida. Es decir, arriba, en el país Cuenca Arriba, en Estados Unidos, el agua se utiliza para diversas actividades económicas, agricultura, producción de energía eléctrica, etc. Es decir, el uso predominante de estas aguas no es el uso doméstico, no es el consumo humano directo. Son aguas que se utilizan para otras actividades y que están contaminadas con fertilizantes, etc. De hecho, el tema de la calidad del agua en el tratado no estaba previsto. Si ustedes revisan el tratado en 1944, está previsto el tema del volumen, la asignación volumétrica. Y creo que esto además es parte de todos los tratados de aguas superficiales en el planeta, de cuencas transfronterizas, eso es lo que quiero decir. Casi todos están por aguas superficiales y en las últimas décadas, es decir, de 1980 a la fecha, estos tratados se están volviendo a renegociar o se están reformulando la parte de la calidad del agua, porque las aguas aquí, y digamos en China, superficiales, las hemos utilizado como vertederos residuales. A eso yo creo que es lo que se refería el doctor Vicente cuando habla de saneamiento. El tema ambiental hoy, México, Estados Unidos, en las aguas transfronterizas de agua superficial, tiene que ver en primera instancia con sanear esas aguas, porque están bastante contaminadas. Entonces, ese es uno de los desafíos, ¿no? Y que tiene en efecto una impronta bastante territorial, ¿no? Donde entran los gobiernos subnacionales, ¿no? Donde también entran los gobiernos federales a resolver este problema. Bueno, en este contexto del agua superficial es que se han desprendido, o sea, de la gestión del agua superficial se han desprendido también otros tratados y arreglos, como por ejemplo el Acuerdo de la Paz de 1983 en materia ambiental México-Estados Unidos, de donde se ha derivado una incipiente y delgada política ambiental entre ambos países. Y lo digo, ¿verdad?, bien delgadita y bien incipiente, porque ahora con Trump, ¿no?, que era, digamos, lo que habíamos también comentado el día de ayer y hoy también en la mañana, ya hace rato está como en el tema, la política del presidente Trump es anti-cambio climático, antiambiental, o sea, todo eso no le gusta, ¿no? Ya se salió del Pacto de París, ¿no? Y precisamente hace quizás 3-4 meses me llamó por teléfono un periodista, ahora no sé si es nuevo mexicano, creo que es de Nueva York, pero vive en Nuevo México, y me entrevistó para 2 publicaciones especializadas en materia ambiental, ¿no? Y luego en ese intercambio con los periodistas se entera uno de cosas muy interesantes, ¿no? Y él me decía, a ver, ¿por qué el presidente Trump no ha convocado o no ha permitido que se convoque a la Junta Ambiental del Buen Vecino para emitir su diagnóstico que hace si no mal recuerdo, cada 2 años sobre el medio ambiente en la frontera México-Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Para contextualizar, la Junta Ambiental del Buen Vecino es una
Es un órgano especializado con académicos, con funcionarios de los 3 gobiernos y sirve de asesor a la EPA, ¿no? A la Environmental Protection Agency, y hacen un reporte que se le entrega directamente al presidente de los Estados Unidos para que pueda diseñar su política ambiental con los vecinos mexicanos. Es en verdad un reporte muy interesante, está colgado en línea, está publicado en los 2 idiomas, ¿no? Y ahí se revisa mucho la tendencia de la política ambiental de los 2 países, sobre todo la visión estadounidense hacia México. Y ya habían tenido, por ejemplo, en materia de agua, es un tema que les preocupa mucho, el saneamiento, la distribución, digamos, la discusión en materia de agua transfronteriza México-Estados Unidos ya no es el volumen, porque además ayer quedó bastante claro en el foro del Río Colorado que no le debemos ahorita agua a México, a Estados Unidos, perdón, es una cantidad de, no recuerdo ni siquiera dónde lo apunté, pero 3 millones de metros cúbicos lo que le adeudamos ahorita a Estados Unidos dentro del Tratado de Aguas del 44, cuando habíamos tenido una deuda de cerca de 400 millones de metros cúbicos. 2.000 millones de metros cúbicos, justo cuando arrancó el sexenio de Vicente Fox y George Bush era el presidente de los Estados Unidos, que recuerdo, eso sí lo recuerdo bastante bien, que en la primera reunión que tuvieron ellos dos en el rancho de Bush allá en Texas, el tema que llevaba Fox era la migración y se lo dobló Bush y le dijo: no, mi agua, me pagas mi agua, ¿no? Y el pago de la deuda fue precisamente por un temporal muy fuerte, llovió en la frontera norte, se llenaron las presas, el río Conchos tuvo mucha agua y se le pagó a Estados Unidos la deuda histórica. Bueno, en este momento coyuntural no hay deuda, estamos prácticamente a mano. Entonces el tema no es lo volumétrico, el tema justo pues es el saneamiento. Pero entonces también un tema emergente en esto, y entonces que yo creo que es el tema del siglo XXI, porque el tema del siglo XX fue el acuerdo sobre las aguas superficiales, pues es el agua subterránea que se comparte entre ambos países, ¿no? Entonces yo estaba desistiéndome de poner una imagen, pero ahora sí voy a necesitar que me ayuden a poner quizás una imagen para que, digamos, se entienda el contexto de lo que sí yo creo, modestamente, puede ser un desafío bastante complicado de resolver entre ambos países. Sobre todo porque, además, quiero hacer mención que hay un nuevo nombramiento en el gobierno de Estados Unidos, la Comisión Internacional de Límites de Aguas, que en Estados Unidos se llama International Boundary Water Commission, tienen una nueva titular, el departamento, bueno, el propio presidente la nombró, es la maestra Jane Harkins, que acaba de estar aquí en México, también ayer me enteré de eso, y ella es hidrogeóloga, o sea, es estudiosa del agua subterránea, y justo la próxima semana recibió una invitación por parte del titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Va a haber una cumbre binacional entre ambos gobiernos, una cumbre de alto nivel, para tratar exclusivamente este tema sobre aguas subterráneas transfronterizas México-Estados Unidos. Y yo voy a viajar a esa cumbre, voy representando a la UNAM, y digamos, es en la oficina estadounidense, en El Paso, Texas, ¿no? Entonces, esto quiero decirlo que además es histórico, porque el tema no se había, digamos, barajeado, ¿no? Aquí, bueno, nada más quiero recordar, aquí en el CISAM, cuando estuve aquí como becario postdoctoral, traje la atención de ese tema y tuvimos esos 2 eventos, ¿no? Un foro internacional sobre la gestión y regulación del agua subterránea en América del Norte, donde precisamente nos comentaba uno de los ponentes que se habían reunido en esa fecha los 3 directores de los 3 servicios geológicos, Estados Unidos, Canadá y México, y la pregunta que iban a responder era: ¿quién tiene más agua subterránea de los 3 países y para qué la está utilizando? Y luego tuvimos ese taller, ¿no?, de estrategias regionales de gestión de acuíferos transfronterizos, que es lo que quiero plantear justamente
aquí, ¿no? Este es el inventariado que se está haciendo sobre aguas subterráneas en unidades que se llaman acuíferos transfronterizos, y van apareciendo, cada año van apareciendo más y más. Este mapa es del 2017, en el 2015 había 592, pero el problema, si lo aterrizamos a la frontera México-Estados Unidos, se va poniendo más interesante, porque no se logran poner de acuerdo cuántos acuíferos compartimos, ¿no? Entonces, miren, en el 2008 se decía que eran 11. Luego, en el 2015, esa cartografía, esta justo de aquí, está bien interesante, porque nos presentan 36 acuíferos mexicanos y casi 20 y tantos acuíferos estadounidenses. La cartografía es verdaderamente relevante ahí, porque lo que nos demuestra o nos está revelando son dos formas asimétricas de concebir el agua subterránea entre los dos países. Sencillo. En México, los acuíferos que están representados son delimitaciones o son poligonales que solamente están considerando lo superficial, pero que no consideran, digamos, el referente 3D de la roca. La roca es el acuífero. La discusión es el acuífero aquí, no es todavía ni siquiera el agua subterránea. Y en Estados Unidos lo que se ve es la delimitación de las rocas precisamente en su dimensión 3D, o sea, el tamaño real de la roca. Mientras acá es una poligonal que se define por acuíferos administrativos como unidad de gestión del agua subterránea, en los Estados Unidos estamos hablando de una dimensión geológica, ¿no? Acá es una dimensión, pues, yo sé que a veces no les gusta, pero es una dimensión política, estrictamente. Entonces, esa es una asimetría muy fuerte que se tiene que resolver, porque si quieren llegar a un acuerdo de esta naturaleza, es cómo vamos a dividir, cómo vamos a gestionar esto, ¿no? Es uno de los desafíos, ¿no? Y luego, pues, acá más reciente, en el 2018, solamente del tramo de Texas al Golfo de México, se hizo con evidencias científicas y geológicas, el mapeo de unidades hidrogeológicas, salieron más de 30. Y la SIDA solamente reconoce 11, ¿no? Entonces hay una visión diferenciada. Yo de hecho le preguntaba a la vocera estadounidense de la SIDA, digo, bueno, ¿usted me puede contestar cuántos acuíferos compartimos con México? Y me dijo, no tengo la respuesta. ¿No? Entonces, ese es uno de los desafíos. Y esto, pues bueno, se refleja, digo, es una discusión muy larga, pero quisiera como plantearlo, de dónde viene el tema, ¿no? El tema viene del año 2006, un poco antes del 2006, cuando en Ciudad Juárez estaban proyectando la construcción de un clúster binacional que se llama San Jerónimo Santa Teresa, que está en el territorio del municipio de Ciudad Juárez y en el norte, en el condado de Santa Teresa, Nuevo México. En esos se proyectaba que es uno de los clústeres más grandes, transfronterizos, compartidos por ambos países. Del lado mexicano prácticamente iba a ser del tamaño de la mancha urbana de Ciudad Juárez. Y el tema, pues, que salió ahí, pues, fue el agua, ¿no? O sea, vas a poner un clúster industrial, ¿de dónde va a salir el agua para que esto funcione? Y esto lo tomaron bastante, muy en serio, los dos ex senadores por Nuevo México que estoy señalando ahí, Jeff Bingaman y Pete Domenici. Los dos, junto con un senador de Arizona, John Keel, y un congressman, Cole, y presionan el Congreso de los Estados Unidos para firmar una ley de caracterización de 4 acuíferos transfronterizos, caracterización científica, quiero decir, que la firmó George Bush en el año 2006 y duró 10 años, hasta el año 2016, ¿no? Entonces, en esos 10 años, los Estados Unidos aprobaron $50 millones para llevar a cabo esta caracterización científica de estos acuíferos que están aquí representados. Hoy ya están los resultados. Y básicamente el tema era saber, como el ser, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el reservorio que se comparte de agua subterránea entre los dos países en esos 4 acuíferos? Diseñar bases de datos, tener la cartografía, etc. Ese era el objetivo del programa. Y algo bastante interesante es que ambos gobiernos dijeron, o acordaron mejor dicho, no tocar el tema de los derechos del agua, ni de la forma particular de gestión del agua. O sea, el tema político quedó de fuera.
del TAP, ¿no? O sea, este Trans-Boundary Aquifer Assessment Program que se desdobló de esa ley, ¿no? Entonces, pues el problema es ese, es el desafío que se tiene que resolver, fundamental, el tema de los derechos de agua. ¿Por qué? Miren, antes de pasar a las preguntas, no sé si se alcanza a ver aquí. Ah, sí, claro, aquí se ve. Vean, eso es lo que no vemos, y eso es el tema. Solamente puse una capa en el Google Earth de un archivo, un shape, ¿no? Como dicen, de la Comisión Nacional del Agua, de todos los pozos que existen en el estado de Coahuila, solo del estado de Coahuila. Son los puntos de color negro que ustedes están viendo. Yo creo, sin temor a equivocarme, porque si no tendría ahorita que contar 1, 2, 3, 4, 5, que estamos viendo más de 3,000 pozos en todo el estado de Coahuila. Bueno, yo debí de haber puesto, ¿no?, todos los shapes de todos los estados fronterizos, ¿no?, para ver el tamaño de la dimensión de extracción de agua subterránea que hay en este momento y de los pozos. Eso tendría que hacer también Texas, Arizona, Nuevo México y California. Y entonces aquí miren, puse ese cuadro porque le picas a cada uno de los pozos y te dice quién es el titular de la concesión, cuál es el volumen asignado, es decir, que le autorizó la Comisión Nacional del Agua, las coordenadas geográficas, entre otras cosas, ¿no? Y el tipo de uso del agua que se le va a dar. Bueno, eso también Estados Unidos lo tendría que hacer, y entonces se tendría que intercambiar la información. ¿Por qué? Para responder la pregunta que he puesto ahí. ¿Qué país extrae más agua subterránea de los flujos transfronterizos? Ese es el tema del siglo XXI. Ese es el tema que se tiene que resolver y que no sabemos si se tenga que insertar dentro del Tratado de Aguas del 44 o se tenga que diseñar un programa binacional de acuífero por acuífero. Claro, cuando se pongan de acuerdo, ¿no?, y nos digan cuántos acuíferos hay y de qué tamaño son. Porque así es como se han estado resolviendo, por ejemplo, las cosas en Europa, en este tema. En Europa, en este tema, la gestión es por acuífero. O sea, por cada acuífero hay un programa binacional o trinacional, dependiendo de cuántos estados lo compartan, para poder responder esa pregunta. Aquí, a diferencia de las aguas superficiales, no es cuánta agua te voy a entregar, ¿no?, porque no es tan fácil. Aquí es más bien es cuánta agua estás extrayendo, para qué la estás extrayendo y cómo puede afectar eso en el equilibrio sistémico del acuífero, ¿no? Porque el acuífero es un reservorio de agua, la roca reserva el agua, eso se debe de comprender. Entonces, si un país está extrayendo más agua que el otro, ¿quién va a dañar el acuífero? Por eso digo que esto entra en el tema medioambiental y de la lucha al cambio climático. Miren, ya nada más para concluir, digamos, para que se comprenda, digamos, el tamaño. Yo creo que esto pasa por la comprensión epistemológica de la importancia del agua subterránea, y eso lo comentaba ayer en el foro. Nos hemos dedicado en la ciencia, en la academia, nos hemos dedicado a estudiar más lo que es evidente, lo superficial. Ahí está el esquema del ciclo del agua del Servicio Geológico Estadounidense, donde justo en ese esquema que es epistemológico, simbólico, si quieren ustedes, se plantea más el estudio de lo superficial, pero no lo subterráneo. ¿Cuál es la importancia de lo subterráneo aquí? La otra gráfica la saqué del ICRAC, del Centro Especializado de Agua Subterránea en el Mundo. Miren, dicen, la primera gráfica del pastel nos están diciendo 97% del agua en el planeta es salada. Hoy no la voy a discutir, ¿no? El resto es agua que está en glaciares, nieves perpetuas y permafrost, es cerca del 2.06%. Tampoco la estamos utilizando porque no es rentable económicamente. Es decir, a la fecha nadie está yendo al polo norte o al polo sur a deshielar los polos para traérselas a las zonas donde se padece sequía o escasez. Nadie. Y eso hay una gran discusión en el libro del oro azul de Maud Barlow y Tony Clerk, donde te dan los argumentos de por qué eso no es viable económicamente. No hay discusión. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? El agua subterránea, que es el 97% del reservorio hídrico, contra el
0.01%, 0.31% que es el agua superficial y que está bastante contaminada porque la hemos convertido en vertedero residual. O sea, esa es la verdadera dimensión de esto, ¿no? Si no se vislumbra, digamos, con la dimensión política que esto comporta, pues entonces cada país, no solamente México, Estados Unidos, cada país va a seguir extrayendo el volumen de agua que quiera y eso va a tener una implicación ambiental gravísima y por supuesto una contribución al cambio climático mucho mayor, ¿no? Con eso concluyo mi participación. Es un tema, como podrán notar y estarán aquí los expertos que han estado en el evento desde el día de ayer y esta mañana, pero también nuestra comunidad que, bueno, quisiera yo aquí mencionar algunos elementos que creo que son particularmente, pues bueno, que a lo mejor pueden ayudar a crear un entorno a esto que nos han explicado tan claramente nuestros invitados, que es la cuestión, bueno, pues hemos visto las aguas superficiales, hemos visto las aguas subterráneas. Nosotros, por ejemplo, en el CISAN tenemos pues, una de nuestras investigadoras, la doctora Edith Antal, trabaja temas de cambio climático y hemos estado viendo pues, implicaciones sociales que tiene esta cuestión del cambio climático. Hemos estado trabajando en algunos temas como las potenciales migraciones que va a provocar el cambio climático y las implicaciones que tiene. Cada vez todavía es muy difícil determinar que el cambio climático es un factor de migración, pues cada vez hay más cosas que nos permiten entender que los migrantes de Centroamérica no solamente están huyendo de los terrores sociales asociados al crimen organizado, sino también a las catástrofes naturales que están ocurriendo. Pero también resulta que ahora que fuimos que hemos ido a algunas de las universidades con las que tenemos convenios en Estados Unidos, como hace poco fuimos a Arizona, pues nos hemos dado cuenta que dentro de Estados Unidos cada vez hay más poblaciones desplazadas por el cambio climático y que van provocando pues, que se vayan gestando tensiones sobre lugares en donde antes no había esas tensiones. Entonces, pero que cuando las vemos en los medios, pues se presentan como disputas entre campesinos y corporaciones, y como disputas entre organizaciones contra empresas, y no se ve este panorama que bien nos han mostrado nuestros dos invitados de cómo la cuestión geopolítica de América del Norte tiene que ver por un lado con el actor corporativo y por otro lado con el actor estatal. Y entonces, cuando este se manifiesta en las zonas locales, por ejemplo, en el caso de la cuenca de Mar de Cortés, tenemos las inversiones que se piensan hacer en Arizona, desde Phoenix, Tucson, Nogales y luego hacia abajo para llegar hasta el Golfo, y que es todo un corredor de inversión impresionante y que por supuesto pues no creo que vaya a funcionar, no creo que lo estén pensando que hacerlo funcionar sin agua, ¿no? Entonces algo que se vuelve pues complicado También otro tema que me parece importante y que se ve muy claramente en esta cuestión de Coahuila es un tema que podríamos considerar de interés nacional, pero que, pues bueno, en el contexto del cambio climático también es importantísimo traer a colación, que es la catástrofe que se está dando en Cuatro Ciénegas, ¿no? Entonces, estamos viviendo esa cuestión, es una reserva importantísima y sobre la que tienen puestos los ojos no solamente la UNAM como responsable en parte de esa reserva ecológica, sino que múltiples actores internacionales tienen puestos los ojos sobre esa región. Y curiosamente estas empresas ecológicas, organizaciones sin fines de lucro pero muy políticas, pues muchas de ellas tienen sus sedes en el estado de Texas. Entonces, pues, digamos que son extrañas coincidencias que se van dando en el tema, y por supuesto, pues bueno, añadiría
para darle este enfoque trinacional que nos importa tanto aquí en el CISAN. Pues uno de los principales actores en México que están utilizando agua en todo el territorio nacional, que son las mineras de origen canadiense. Y las mineras de origen canadiense pues no necesitan estar utilizando agua transfronteriza, ni tampoco estar disputando un agua que esté del otro lado de la frontera, sino simplemente toman y envenenan ríos, acuíferos, etcétera, en todo el territorio nacional. Los mapas que se han hecho sobre la contaminación que provoca la minería en nuestro país, y particularmente de empresas canadienses como Goldcorp, son importantísimos de tener en mente para poder contextualizar que este asunto pues, es un asunto trinacional, es un asunto regional, y que no lo vamos a poder resolver si nada más lo pensamos como un problema pues, jurídico o como un problema local. Pues entonces creo que aquí se nos está planteando uno de los retos más importantes que tiene la universidad, que es precisamente la aportación interdisciplinaria de nuestros geógrafos, que nos permitan entender, saber de qué tamaño son los acuíferos. Quisiera yo una vez más hacer, disculpen ustedes mi vocación docente, pero entonces, imagínense lo que representa medir un acuífero que está bajo tierra, determinar el tamaño de la cueva, determinar la importancia de cómo se despliega ese acuífero. Y cuando lo vemos en estos mapas que nos puso Gonzalo, hay unos, es fascinante, porque cuando uno los ve en el mapa del país, pues parecen no tan grandes, pero imagínense nada más el tamaño que tiene este acuífero aquí. Y por supuesto, pues bueno, Gonzalo hizo un trabajo de postdoctoral y una publicación sobre el Burro. Ese es un espacio inmenso, no sé cuál podría ser su tamaño si lo pusiéramos en Europa, pero sería gigantesco, ¿no? Sería más grande que en muchos países europeos. Entonces, eso pues es la dimensión del problema. Tenemos problemas técnicos para medir, para determinar, para saber dónde están. Tenemos problemas jurídicos, cómo deberíamos conducir la negociación a través de la renegociación de los tratados existentes, a través de negociaciones por acuíferos. ¿Cómo México podría tener una posición más o menos equitativa para hacer esta negociación? Que sería otro gran problema. Obviamente, si nosotros vamos solitos a esa negociación, pues no les quiero platicar cómo nos va a ir. Entonces necesitamos forzosamente que recurrir a organismos internacionales. En gobiernos pasados, cuando se pensaba en cooperación internacional, la prioridad siempre era la cuestión comercial, pero bueno, aquí tenemos un magnífico ejemplo de lo que aquí en CISAN trabajamos como un problema trinacional que nos afecta a los 3 países de la región, un problema interdisciplinario, un problema estratégico de viabilidad de nuestro propio país, y también pues, bueno, entenderlo escalarmente. Creo que también doy muchos ejemplos aquí que me parece muy importante hacer el énfasis, verlo desde la zona micro, cómo se ve directamente en la zona de la frontera, la zona meso, las pequeñas microrregiones como el corredor Sonora-Arizona o el corredor Coahuila-Texas, y pues bueno, por supuesto con un problema de América del Norte. Entonces creo que hemos tenido aquí una muy lúcida explicación, y les agradezco muchísimo que nos hayan traído su conocimiento a este espacio. Y bueno, yo quisiera abrir el micrófono por si hubiera algún comentario o una pregunta del público. Solo tienen que levantar la mano. Gracias, buenas tardes. Soy Nora Humada Sánchez. Actualmente soy parte de la Secretaría Zagarpa, anterior, ahora SADER. Tuve la oportunidad
de trabajar en la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Mis felicitaciones al doctor Sánchez Munguía y al doctor Hashwood. Me parece sumamente interesante. Hace algunos ayeres tuve la oportunidad de trabajar en la SILA México-Estados Unidos. Conozco la frontera desde Mesa de Otay hasta el Golfo. Y quiero nada más para ampliar la información que ustedes ya nos han proporcionado. En el caso del río Bravo, que nace desde la mitad del territorio de Ciudad Juárez y la otra mitad que está Juárez es Nuevo México, ¿verdad? Pero nace en ese pedacito que está dentro de la frontera con Juárez. En el punto de Nuevo Laredo, que es posterior a la presa de la Amistad, tuvimos oportunidad de trabajar con la SILA de Estados Unidos también, de manera bilateral, y realizar un proyecto de saneamiento que ustedes lo tocaron, que es muy importante. Eso fue en los años 90. Hicimos la planta de tratamiento de aguas residuales de Nuevo Laredo, no de Laredo, Texas, sino de Nuevo Laredo. ¿Eso qué significó? Pues significó una inversión importantísima de ambos países. Tuvimos la fortuna de que en las negociaciones bilaterales la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, aportó una gran cantidad de recursos que no fue deuda externa. Y la planta se realizó en Nuevo Laredo, en aquel tiempo decíamos que a 20 años. Sigue dando un servicio. La SILA de Estados Unidos sigue aportando una cantidad para el saneamiento del agua, la cloración. El agua que se clora y se revuelve al río Bravo no está contabilizada para México, está contabilizada allá dentro de los aforos de los Estados Unidos. Es decir, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, toda la frontera de Tamaulipas, el agua está saneada completamente. Quizá en los nuevos asentamientos que tenemos, desafortunadamente, hacia el lado de Piedras Negras, que son más que nada centroamericanos que han llegado, se han dado desechos de aguas crudas río arriba. Estoy hablando de Coahuila, no de Tamaulipas. Entonces, de toda la frontera, una de las zonas que mayor población tiene, evidentemente es Tamaulipas, con todas las grandes ciudades que tiene. Muy, muy arriba es Ciudad Juárez. El resto, pues ya lo conocen ustedes, que ahí no es pluvial, sino es una línea la que nos divide nada más, terrestre. No es pluvial, igual en el caso de Tijuana. Entonces, yo quería complementar esa información. Es bien interesante el tema actual que ustedes están planteando, porque aguas subterráneas efectivamente no los tocaron, no me alcanzó mi tiempo ahí para verlo, y creo que sí es necesario contabilizar también esas aguas, ¿verdad? Porque evidentemente, más ahorita ustedes lo ven con las dinámicas que tenemos de la globalización, que está llegando tantas personas a la frontera. Nuestra frontera siempre había sido pues una zona de rebote que ayudaba, igual que la Ciudad de México y su zona metropolitana, a muchas familias a tener y a realizar sus sueños. No todos quieren ir a Estados Unidos, Digo, estoy aquí, soy de Nuevo Laredo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No sean tímidos. Bien, doctor Sánchez, no sé si quisiera decir alguna cosita para terminar. Dos comentarios nada más. Uno, con respecto a lo que mencionaba el doctor Gonzalo,
esa cuestión de las asimetrías y las aguas subterráneas. La cuestión de las jurisdicciones son muy distintas en México y en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos son estatales y en México son federales. Y como dice Gonzalo mismo, ¿no? En México el agua subterránea es una atribución personalísima del presidente de la República, es centralizada además en el presidente de la República. Entonces, mientras que en Estados Unidos son estatales y además la apropiación es absoluta en algunos casos, entonces también entre estados hay jurisdicciones distintas, digo, hay regulaciones bien distintas en cada estado, ¿no? Eso nos habla de la complejidad de estos temas en la frontera. Es enorme la complejidad. Entonces, sí, digo, qué bueno que tenemos un organismo especializado como la SILA, que ha tratado de ser siempre como muy aislarse, digamos, de los temas políticos, etcétera, etcétera, y que son, digamos, en el caso mexicano, de los pocos cuerpos profesionalizados realmente de servicio que tenemos y que se le pueden atribuir todavía muchas cosas que vemos, pero entre otras que históricamente ha sido un organismo cerrado, hasta ahora se está abriendo y justamente la apertura viene por la participación ambiental, en la colaboración ambiental. También es parte de las dinámicas más contemporáneas, tienen que ver justamente con la cooperación que de alguna manera desata el Acuerdo de la Paz y los programas fronterizos de cooperación binacional en la frontera. De hecho, generamos el mapita ese famoso que marca como la culebrita desde Tijuana hasta Matamoros, que es el mapa ambiental de la cooperación binacional, ¿no? Y luego lo otro con respecto a lo que mencionaba usted, justamente dicho por el representante de SILA en Nuevo Laredo hace 4 o 5 meses en una reunión que tuvimos en Monterrey, y luego confirmado ayer por el comisionado mexicano de SILA, tenemos problemas prácticamente en toda la frontera ahora por la obsolescencia tecnológica. Ya dieron de sí todas las plantas prácticamente de tratamiento y requiere una inversión enorme. Habla de 9,000 millones de pesos, una cosa así, para poder estar al día, solamente al día, ya no para tener a futuro, sino para estar al día. Luego lo otro, digamos, finalmente, dice que respecto al saneamiento, solamente el área de Ojinaga realmente es la que está, digamos, en verde, pero los demás están en focos rojos, toda la frontera. Entonces sí hay un problema serio respecto a eso. El crecimiento de la población sigue siendo alto relativamente respecto al nacional, y ahora, bueno, no sabemos qué iría a pasar con todos estos flujos fronterizos hacia la frontera norte, ¿no? Desde Centroamérica, pero bueno, es un lugar de destino también, obligado en algunos casos. El dato es que, de todas maneras, el crecimiento en términos de tiempo, digamos, acabo por ahí de un dato de ¿cuánto tiempo duró en duplicarse la población de Estados Unidos? 46 años. En México, 35 años. Entonces sí hay una diferencia muy grande de velocidad de crecimiento de la población, con capacidades muy distintas en términos de recursos disponibles para atender todas estas necesidades. Creo que es parte, digamos, de todos esos problemas que tenemos para resolver situaciones que se están dando y que están, pues, digamos, generando la base de los problemas entre los dos países. Pero, pues, a ver qué hacemos entre todos para resolverlo. Sí, claro que sí. Me voy a referir a lo que tú planteaste ahorita al inicio sobre las guerras por el agua, porque es un tema, los desplazamientos de la migración debido a las guerras por el agua, ¿no? Sería un tema recurrente. A mí siempre me lo están preguntando alumnos, estudiantes, pero también los medios de comunicación cuando me han pedido alguna opinión. Es el primer planteamiento. Hay dos obras que yo considero como bastante importantes, que pueden disipar esa duda. La primera es de un especialista alemán, Harald Welser, se llama Guerras por el agua. Harald Welser ahí plantea cuáles serían los fenómenos que estarían presionando para que se configurara una guerra por el agua. Habla mucho de África, ¿no? Dice cómo en África los desplazamientos por las guerras lo que va haciendo es que la gente se vaya, pero el motivo de la guerra
justamente es el control de la producción alimenticia, el control por el agua o recursos estratégicos, ¿no? Es una tesis bastante interesante, que más tarde en otro libro que me ha gustado muchísimo es de un hidrogeólogo estadounidense que se llama William Sarney. William Sarney trabajó, ya es un hombre jubilado, trabajó para la principal compañía de exploración de agua subterránea en los Estados Unidos. O sea, lo que hacía era estudios de prospección, o sea, podemos llamar así, y para decirle a las compañías dónde tenían que situarse, donde había agua de calidad, agua subterránea de calidad, donde podían extraer, donde el negocio se podía hacer de manera viable, ¿no? Entonces este libro se llama Corporate Water Strategies, lo que le está escribiendo a los tomadores de decisión de las corporaciones sobre cuáles serían las políticas de responsabilidad empresarial en materia de agua para que los negocios sean exitosos. Y entonces ahí hay una lección muy interesante, porque dice, a ver, ya entendimos que el agua superficial está bastante contaminada y utilizarla es invertir en planta de tratamiento y luego sanearla básicamente, y eso aumenta el costo de la producción de la mercancía. Entonces aquí pues lo que se tiene que utilizar es el agua subterránea, porque esa agua la perforas y sale agua de bastante flujo, abundancia y de excelente calidad, ¿no? Dice, entonces, a ver, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es la mejor política para esto? Dice, esto lo tenemos que entender a partir del pico del agua. Es un concepto muy interesante que él trae. Y dice, a ver, de todas las perforaciones, o sea, todos los pozos como puse en Coahuila, pero en todo el mundo, más o menos, la profundidad de todos los pozos en el mundo es de 300 metros. Más o menos, esa es la profundidad de los pozos. Entonces, en la tasa de extracción anual que tenemos, el ritmo de extracción anual que tenemos de agua subterránea, la tendencia va a ser a secar esos pozos, ¿no? Se van a dejar de producir agua en abundancia y con calidad buena. ¿Por qué? Porque ese es un agua que está bastante cerca de la superficie. Ahorita dije 300 metros, estoy diciendo, bueno, pues eso está bastante profundo, ¿no? Bueno, en realidad, si lo ves en una escala bastante amplificada, es casi nada eso. Porque los acuíferos pueden tener hasta, por ejemplo, es el caso de la Ciudad de México, el acuífero de la Ciudad de México, está comprobado, tiene casi 5 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, 300 metros es nada. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que el agua que está sacando en esos pozos que van de 300 metros o de la cota, digamos, 0 a 800 metros, es agua que se infiltró en el acuífero hace decenas de años, 10, 20, 30 años. Es agua muy fresca, de muy buena calidad, ¿no? Y aquí está lo que dice Sarney, es agua muy barata. ¿Por qué? Porque para sacarla tienes una bomba, y esa bomba utiliza tantos caballos de fuerza. Entonces, es agua barata, rentable. Cuando te la acabes, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que hacer un pozo más profundo, ¿no? Estoy hablando de más de 1000 metros de profundidad. Aquí en la Ciudad de México hay ya 2 pozos, creo, de 2.5 kilómetros de profundidad. En El Paso, Texas, tienen, creo que 3 veces esa cantidad, ¿no? Y entonces, ¿cuánto cuesta extraer esa agua? Porque necesitas una mega bomba con más caballos de fuerza y más extracción de agua para sacar agua con otra calidad y con un tiempo de residencia de miles de millones de años que va a ser irreemplazable. Eso ya no se va a poder renovar, es un agua que no es renovable, dice William Sarney. Entonces, ese es el problema, que la rentabilidad, lo que se está acabando es el agua barata. Entonces, la rentabilidad va a ser cada vez menor y el costo en las mercancías se va a transferir al usuario final. Entonces, aguas con tu política, ¿no? Eso es lo que se expresa, por ejemplo, en la preocupación de 4 Ciénegas, por ejemplo, ¿no? Y ese, por ejemplo, es uno de los temas, lo quiero poner en contexto, me escribe una profesora de ciencia política de Canadá, que se llama Débora, de la Basil International School sobre relaciones internacionales, no recuerdo el título. Y me dice, voy a ir a la Ciudad de México, necesito conversar contigo un tema que me preocupa mucho. Dice, quiero hacer un estudio
comparativo entre Canadá, Estados Unidos y México sobre los grandes lagos y la cuenca del río Bravo, a partir de la aplicación de los 12 principios de la gestión de la gobernanza del agua de la OCDE, ¿no? Entonces, voy a ver que esos 12 principios, cómo se aplican en estas cuencas transfronterizas. Y uno de los temas, ¿no?, hablando de las asimetrías, era el análisis de los usuarios del agua y de los organismos que aglutinan a los usuarios del agua, ver qué tan efectivos eran o no en la toma democrática de decisiones para saber cuánto volumen para ti, cuánto volumen para mí, por sector o por usuarios. Y ahí nos contó una triste noticia que le dijo la OCDE: muy bien, si tú quieres utilizar nuestros indicadores para hacer tu estudio, tienes que pagarme $27,000. Si no, no te permito utilizar los indicadores, ¿no? Entonces, claramente ahí se vio como la OCDE en realidad está haciendo negocios, ¿no? Los 12 principios de gobernanza del agua, entonces no se está garantizando en realidad que haya una cooperación transfronteriza en el tema, en el momento del cobro. Dice ella: yo vengo de una escuela bastante pequeña, $27,000 estadounidenses es muchísimo dinero. A lo mejor aquí en UNAM sí tienen para pagarlos, ¿no? Bueno, ella decía, como le pareció bastante grande la UNAM, dice: yo creo que aquí sí hay dinero para pagar eso. Entonces, lo que le decía, bueno, mira, a ver, para empezar, si solamente agarro el río Bravo y hacemos un estudio comparativo de los usuarios del agua, no hay un instrumento homologado. Acá en México los usuarios del agua se organizan en consejos de cuenca que no necesariamente tienen una relación con los Watershed Councils en Estados Unidos, que son los organismos que aglutinan el agua. Y luego entonces vienen estas, ya voy justo con lo último, con estas asimetrías. Texas gobierna el agua de forma distinta como lo hace Nuevo México, o como lo hace Colorado, Utah, o Montana, o Denver, o California. Y entonces sus leyes son distintas porque la soberanía política, tanto del agua superficial como del agua subterránea, recae en sus estados. Esa es una fuerte dicotomía, una asimetría con México. En México, pues los poderes plenipotenciarios del presidente de la República en la gestión del agua son impresionantes. Es un tema centralizado. Hay una visión bastante difícil, ¿no? Entonces, esto significaría que un gobierno subnacional tuviera que negociar en este tema con un gobierno federal, y eso a veces es complicado en la relación México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser una cooperación como a veces extraoficial, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es una sola simetría, ¿no? La forma de comprender cómo se organizan los usuarios en torno al agua. Y entonces, le digo, ya después de que hagas ese análisis, a ver, miramos, pues no con los principios de la OCDE, pero con otros indicadores, qué están haciendo para cuidar el agua, considerando, por ejemplo, lo que dice William Sardin, porque para terminar, William Sardin dice: lo que sí va a desatar las guerras por el agua es el agua cara. ¿Por qué? Pues vamos a tener que extraerla de pozos de más de 1 kilómetro de profundidad, esa agua que cuesta mucho dinero, y entonces eso sí va a desatar descontento, ¿no? Claro, le está escribiendo a los empresarios, ¿no? Pero eso lo puedes tú traducir, digamos, en una competencia fuerte del agua, porque esa es una de las cuestiones que estaba platicando hace rato con el doctor Sánchez. Este tema es del agua subterránea transfronteriza. Lo que plantea son cuadros de competencia regional e internacional por el agua. Esa es la gran tensión. Y ahí ya se van a crear las migraciones, ¿no?, los desplazamientos, etc., ¿no? Y hasta desequilibrar de alguna manera lo que se ha planteado en el Tratado de Libre Comercio, que no soy experto, pero al final, si eso va a subir los precios, va a alterar de alguna manera esos acuerdos comerciales. Muchas gracias. No queda más que agradecer a nuestros distinguidos invitados en esta tarde, agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado
aquí en CISAN. Y bueno, pues les aprovecho para recordarles a aquellos que no saben que desde el CISAN, sus redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, se ven la gran mayoría, casi todos los eventos que aquí tenemos. Y pues bueno, pues les agradecemos una vez más que hayan venido aquí y que tengan una buena tarde. Hasta la próxima.